Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien, tal como les había prometido. Vamos a comenzar con este pequeño curso de nivelación, ¿sí? Y de introducción a lo que es el lenguaje de programación Python. Nosotros, antes de poder adentrarnos de lleno a lo que es el lenguaje de programación Python, tenemos que entender justamente ciertos conceptos básicos e iniciales de la programación principalmente, para así poder empezar a darle instrucciones, si precisas, a nuestra computadora. Nosotros vamos a seguir esta ruta, ¿sí? Vamos a partir de lo que es programar, vamos a ver cuál es la diferencia entre un algoritmo y un programa y las fases de resolución de problemas computables. Y nosotros tenemos que tener un punto de partida para poder entender justamente qué es lo que hacemos cuando programamos, ¿sí? ¿Qué es lo que se diseña? ¿Sí? Bien, nosotros vamos a partir de un concepto muy importante. ¿Qué es programar? Programar justamente es definir y planificar una serie de instrucciones que van a ser ejecutadas por una computadora. Y justamente esas instrucciones, ese paso a paso que nosotros vamos a diseñar, vamos a definir, el objetivo es resolver un determinado problema. ¿Sí? Nosotros, dentro del ámbito de la informática, los profesionales que nos dedicamos a esa área, lo que hacemos es justamente resolver problemas. Si se trata de la programación, justamente mucho más con razón, porque nosotros programamos la máquina para que se comporte de determinada forma, ¿sí? Justamente para que nos devuelva justamente el resultado o la solución a un problema que nosotros o nuestro entorno pueda tener, ¿sí? Si deseamos aprender a programar, debemos saber lo siguiente, una frase muy importante que se las quise traer a ustedes. Un programador es antes que nada una persona que resuelve problemas. ¿Sí? Nosotros en nuestra vida cotidiana resolvemos muchos problemas matemáticos, por ahí suelen ocurrirnos problemas personales, siempre estamos buscando algún tipo de solución, ¿sí? Tenemos una vasta variedad, ¿sí? de problemas que van apareciendo por ahí día a día y que nosotros como seres humanos le vamos buscando un tipo de solución. Bueno, lo que hace un programador también es eso, resolver problemas de distinta índole. Es por eso que para llegar a ser un programador eficaz se necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso, sistemático y eficiente. ¿Sí? Partiendo de esto, nosotros ya sabemos que programar es el diseño de una serie de instrucciones para resolver determinados problemas. Y que la persona que diseña se llama programador. Y un programador es una persona que resuelve problemas. Y esos problemas van a ser resueltos utilizando los dispositivos electrónicos que hoy sí tenemos en la actualidad. Bien, nosotros vamos a partir, ¿sí?, de una diferencia notable, ¿sí?, para poder empezar a adentrarnos dentro de este campo. Nosotros, cuando programamos, justamente habíamos dicho que diseñamos una serie de pasos. Esa serie de pasos se llaman algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de pasos que están ordenados, que son precisos, que no tienen ambigüedad y que son finitos. ¿Qué quiere decir finitos? Que tienen un comienzo y tienen un fin. Que permiten resolver un problema o una tarea en específico. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos al ámbito de la matemática, cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, resolver una ecuación, hacemos una serie de pasos para encontrar justamente el valor de x. Justamente, y ese valor de x me va a permitir poder corroborar justamente si esa operación me da una igualdad. ¿Sí? Bueno, eso es un algoritmo, eso es una serie de pasos que pueden estar escritos en español, que pueden estar escritos en inglés, que pueden estar representados por gráficos, sí, pero no deja de ser una serie de pasos. Ahora, un programa, justamente como los que nosotros tenemos en la computadora y que forman parte de nuestro software, es una lista de instrucciones
que están escritas en un determinado lenguaje de programación. Tenemos muchos lenguajes de programación que puede estar escrita en Python, que puede estar escrita en Java, que puede estar escrita en C#, en Ruby, en PHP, en muchos lenguajes. Y que esas instrucciones son justamente las que tiene que interpretar la computadora para resolver un problema determinado, porque esas instrucciones son las que le dicen qué es lo que tiene que hacer la computadora. ¿Sí? Justamente, esas instrucciones que nosotros decimos están justamente diferenciadas de lo que es un algoritmo. ¿Sí? Un programa es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación, mientras que un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados que me permiten llegar a la solución de un problema o una tarea en específico. ¿Sí? Entonces, no tenemos que confundir estos dos conceptos que son fundamentales. Ahora, cuando nosotros vamos a resolver un problema de tipo computacional, ¿qué quiere decir computacional? Que lo puede resolver la máquina. Nosotros primero vamos a plantear un algoritmo, ¿sí? Una serie de pasos que yo voy a estar diseñando, que voy a estar planificando para que me resuelva un problema, por ejemplo, la suma de dos números. Bueno, una vez que yo corrobore que ese paso a paso, ¿sí?, me resuelve ese problema, yo a ese algoritmo lo puedo materializar en programa. ¿Por qué? Paso todas esas instrucciones que yo diseñé, ya sea a través de un pseudocódigo, a través de un lenguaje natural, a través de un gráfico, ¿sí?, ¿lo puedo materializar en un programa? Sí. Porque voy a escribir todas esas instrucciones que yo diseñé, que probé y que funcionan, utilizando un lenguaje de programación. Entonces, ahí es cuando yo estoy empezando justamente a transformar ese algoritmo en un programa. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que yo tengo. ¿Puedo materializar el algoritmo en un programa? Sí. Pero nunca puedo llegar a un programa si no tengo bien hecho un algoritmo. Y ahora vamos a ver por qué. Aquí vamos a ver la importancia que tiene el algoritmo. ¿Sí? Nosotros siempre vamos a partir de un problema que podemos tener. Justamente, volvamos a esto, el diseñar un algoritmo que me sume dos números y después me muestra el resultado. Nosotros vamos a partir de ese problema y vamos a tener que diseñar el algoritmo, ese paso a paso que me va a permitir sumar esos dos números. Y una vez que yo diseñé ese algoritmo, lo probé, pasó por distintas pruebas y corroboro que funcione, recién puedo materializarlo en programa. Es por ello que sin algoritmo no puede existir un programa. Si yo no planteé bien las instrucciones, nunca voy a poder llegar a un resultado esperado o que la computadora me devuelva un resultado esperado. ¿Sí? Un algoritmo es independiente del lenguaje de programación y de la computadora que lo ejecuta. Yo puedo diseñar mi algoritmo, ¿sí?, de 1000 maneras hoy en día. ¿Sí? El lenguaje de programación solamente es un medio que yo utilizo para comunicarme con la computadora, para comunicarle las instrucciones. ¿Sí? Pero si ese paso no está bien hecho, la computadora me va a devolver cualquier cosa. Supongamos que yo diseñe un algoritmo para sumar dos números y no lo resolví bien, no lo he planteado bien y me devuelve la resta de dos números, es porque algo hice mal. ¿Sí? Entonces es interesante que nosotros tengamos en cuenta esto. Y volvamos al ejemplo que dimos en clases. Yo, por ejemplo, puedo tener, ¿sí?, la receta de hacer un bizcochuelo. ¿Sí? Y esa receta puede estar escrita en 10.000 idiomas, adaptados a todos los países del mundo. Pero si ese paso a paso no está bien hecho, sea el idioma en el que esté, me va a salir mal, porque no planteé correctamente ese paso a paso. ¿Sí? Un mismo algoritmo puede expresarse en lenguajes diferentes, por supuesto, pero siempre y cuando esas instrucciones que yo diseñé, ese algoritmo, sea correcto, yo lo voy a poder justamente expresar en lenguajes diferentes. Si nos remontamos al lenguaje de programación, en Python, en Java, en Ruby, en PHP, si en C, en C++, lo voy a poder plantear en distintos lenguajes.
pero siempre va a ser lo mismo. En lo que varía justamente es en la sintaxis. Pero el paso a paso siempre el mismo, sea el lenguaje que yo utilice. Los algoritmos son más importantes que los lenguajes de programación. Exactamente, y sí. Porque si ese paso a paso no es correcto, nunca voy a poder llegar al resultado, ¿sí?, que me pide justamente el problema que resuelva. Hay que tener en cuenta esta importancia antes de poder materializar un programa. Si esas instrucciones no están bien diseñadas, no están bien planteadas, no llegan al resultado que yo espero, bueno, por más que utilice el lenguaje más poderoso dentro del ámbito de la programación, nunca voy a poder llegar a un resultado ni voy a poder resolver un problema. Es por eso que antes de materializar y desarrollar programas, primero desarrollo bien un algoritmo. Bien, las fases y etapas para resolver un problema computacional. Primero vamos a tener la definición de un problema, ¿sí? Después vamos, justamente, la definición del problema es lo que ya les dije. Por ejemplo, una consigna. Desarrollar un algoritmo que me permita sumar dos números. Bueno, en el análisis del problema, yo lo que tengo que hacer es justamente empezar a buscar y ver los elementos que yo voy a necesitar, ¿sí?, para resolver ese problema. En este caso, los datos. Yo no puedo sumar algo si no tengo los números. Bueno, ahí está. Determino los números que voy a necesitar, los números que le voy a ingresar a mi algoritmo, porque recuerden la estructura de un algoritmo: entrada, proceso y salida. Bueno, en este análisis del problema, lo que yo hago es ubicarme en cada parte del algoritmo. Primero me ubico en la entrada. Bueno, la entrada justamente consiste en definir todos aquellos elementos que yo voy a necesitar para la resolución de un problema. En este caso, para la suma de dos números, bueno, voy a necesitar los dos números. Voy a necesitar esos datos. En el caso del proceso, voy a tener que sumar esos dos números que previamente ingresé. Y como salida, mostrar la suma de los dos números. Convertir esos datos de entrada en una información útil a la salida. Eso es lo que busca también la computadora cuando nosotros la programamos. Ingresarle datos y que a través de ese proceso transforme esos datos de entrada en una información útil de salida. ¿Sí? Una vez que yo analice todo eso, cuáles van a ser mis elementos de entrada, cuáles también son las condiciones, por ejemplo, si van a ser números enteros, números decimales, voy a pasar al diseño, ¿sí?, y técnicas de desarrollo de algoritmos. Como yo les dije, pueden estar en pseudocódigo, pueden estar en lenguaje natural, ¿sí?, o pueden estar, por ejemplo, en un lenguaje gráfico, justamente como lo son los diagramas de bloque o los diagramas de flujo, ¿sí? Si quieren, vamos a hacer un problema, vamos a resolver este problema, nos vamos a ir acá al Open Board para que vean cómo puedo yo justamente desarrollar, ¿sí?, un algoritmo. Vamos a partir siempre de la definición del problema, ¿sí? Definición del problema. En este caso siempre son los enunciados. Desarrollar un algoritmo que me permita sumar dos números y muestre su resultado. Bueno, yo ya ahí tengo, ¿sí? Ya ahí tengo mi definición del problema. Ahora, lo que viene es el análisis. En el análisis, lo que yo hago es identificar los datos de entrada y sus condiciones. ¿Sí? Eso es lo que yo hago en un principio. Análisis, identificar los datos de entradas y sus condiciones. Esos datos de entrada justamente van a ser los datos que yo le voy a ingresar al algoritmo. Los datos de entrada. En este caso, los datos de entrada van a ser los dos números. Serían como mis herramientas que voy a necesitar en el algoritmo
para poder realizar el proceso que me pide. ¿Sí? 2 números y ahí quedamos. Por eso acá hay que tener un concepto clave que es la abstracción. ¿Sí? Hay que tener mucha lógica y razonamiento para el análisis del problema. En este caso, sumar 2 números. Bueno, para yo sumar 2 números, primero tengo que tener los 2 números. Esos van a ser mis datos de entrada. Y ahora, mis datos de salida van a ser la suma de 2 números. En este caso, bueno, los números A y B, acá tenemos que entrar en un concepto que se llama variable. Los vamos a almacenar en estas dos variables, A y B. Y en este caso, los datos de salida van a ser la suma de los 2 números. ¿Sí? En este caso, supongamos que a esa suma la vamos a guardar en una variable que se llame resultado. ¿Sí? Entonces, ahí fíjense que ya hicimos un análisis completo del problema. Mis datos de entrada van a ser la suma de 2 números. Y mis datos de salida, la suma de los 2 números, que se van a almacenar, en la variable de resultado. Ahora lo que tengo que hacer yo es diseñar mi algoritmo. ¿Sí? Diseño de algoritmo. En este caso yo lo voy a hacer en un lenguaje natural para que se pueda comprender. Como paso número 1, antes que nada yo lo que tengo que hacer es ingresar 2 números, A y B. ¿Sí? Fíjense que en mi paso número 1 ingresé los 2 números. En el paso número 2 significa, fíjense que acá van apareciendo nuevas cosas. Estoy diseñando mi algoritmo, ese paso a paso que me va a permitir llegar al resultado. Como segundo paso, lo que voy a tener que hacer es asignar a resultado, porque resultado es mi variable que va a almacenar la suma de los números, asignar al resultado la suma de A más B. Eso es lo que yo voy a tener que hacer. Y como paso número 3, mostrar resultado. Y ya diseñé mi algoritmo. Fíjense que qué lindo es diseñar este paso a paso para resolver este problema. ¿Sí? En un lenguaje natural, ingresar 2 números A y B, tal como los plantea aquí en los datos de entrada. El paso número 2 sería como el proceso. ¿Sí? Ese proceso sería asignar al resultado la suma de A más B. Y paso número 3, mostrar resultado. Porque el resultado es quien contiene la suma de esos 2 números. De esta forma, a nosotros estas fases nos permiten resolver un problema de forma eficiente y eficaz, asegurándonos que nosotros vamos a poder llegar justamente a una solución eficiente y de manera correcta. El paso número 4, una vez que yo ya tengo listo todo lo que fue mi diseño de algoritmo, voy a pasar a codificar. Implica pasar todas esas instrucciones que yo hice en un lenguaje natural, ¿sí?, a desarrollarlas utilizando un lenguaje de programación en específico, en este caso Python. ¿Sí? Es justamente lo que vamos a ver en este video, de cómo llevar esos algoritmos, ¿sí?, planteados en un lenguaje natural a estar planteados, ¿sí?, en un lenguaje de programación, utilizando su sintaxis, sus formas de declaración de variables, sus diferentes tipos de datos. Una vez que yo codifiqué justamente todo ese algoritmo, paso a la prueba y depuración. Tengo que probar lo que codifiqué y depurar justamente lo que haya estado mal. Supongamos que falte, por ejemplo, no haya puesto un signo, me haya olvidado de cerrar algún paréntesis. Eso implica con prueba y depuración. Es como probar lo que yo codifiqué y depurarlo de todo error que tenga. ¿Sí? Y el paso número 6 implica documentar. ¿Sí? Documentar es como
escribir un documento justamente de todo el problema que yo resolví, desde que diseñé el algoritmo hasta que lo probé y lo depuré. Y después no nos queda otra que mantenerlo para que siga funcionando, para que me siga devolviendo los resultados que yo espero. Bien, hasta acá espero que se haya comprendido lo que he querido plantearles, lo que he querido mostrar sobre estos conceptos básicos. En un próximo video voy a estar compartiendo el próximo tema, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero que les haya servido toda la información que les he podido brindar, y ante cualquier duda o consulta no duden en escribirme. Muchas gracias.